estamos en el Evangelio tenemos perfección. Pero entonces casi habla algo muy bonito. Con esta parte de la completa que dice por el pecado. ¿Saben qué? Es transitar el camino del Hijo de Dios con santidad. La santidad se empieza a buscar. Y lo vamos a ver ahora con la lectura. Miren por quién empieza, es por el sacerdote. Diciendo también en el sacerdote puede haber pecado. Después, mire, vamos a saltar, por supuesto que habla del tercer becerro, pero después vamos a leer en el versículo 13. Toda la congregación de Israel, si hubiera errado, que Dios no estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se ha de hacer, y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Ahora bien, ¿qué pasa? Acá hay algo muy importante que tenemos que aclarar. Esta ofrenda era para aquellos errores o pecados que dice, habla de hierro, de errar, de equivocarse, habla de cierta ignorancia por cada persona que estaba conviviendo en la tribu de Israel. ¿Qué nos hace pensar esto? Hermanos, que Dios siempre va a querer que nosotros le adoremos con nuestra vida. Siempre. Por eso en este tiempo le daba la oportunidad de limpiarse haciendo una ofrenda por el pecado. ¿Qué nos demuestra esto? Que a Dios le gusta morar en la santidad. Y mientras más buscamos la santidad, más estamos cerca de la presencia de Dios. Como les decía, cuesta mucho. Hay muchas cositas que nosotros quizás no las sabemos que son pecados, como pasaba acá. Dice, si hubiese un pecado por tierra, porque ignoramos el mal que estamos haciendo, quizás no lo consideramos un pecado o una falta. En este caso nos llama a la sinceridad primero de cada uno, de analizar nuestras vidas, cómo estamos, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestro vocabulario, nuestro trato hacia otros. Entonces ahí entendemos y analizamos nuestra vida y nos preguntamos, yo hablé, me he equivocado para algo, y hacemos memoria. Saben que lo bonito de hacer la cena de Señor todos los domingos es que preparamos nuestros corazones antes de tomar la cena. Yo pienso que todos lo hacemos así, ¿no? Uno antes de tomar la cena se levanta en la mañana antes de llegar a este lugar y ora y se autoanaliza. Al menos yo lo hago así y sabemos que hay un pecado. Por más que no sea tan grave, pero sabemos que hay algo. Quizá un mal pensamiento, un enojo contra alguien, no se pidió perdón. Pero cuando nosotros preparamos nuestro corazón para tomar la cena, estamos buscando ser aceptos a integrar esa mesa. Y vemos que ahí buscamos santidad. Miren, después dice en el versículo 22: cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Ahora, miren que toma primero al sacerdote, después, ¿a quién? A un jefe, a alguien que está muy en la vista. ¿Qué te está diciendo? Cualquiera hermano puede pecar, se puede equivocar. Después vamos a ver cómo Pablo esto lo explica de una forma más clara, pero ya para toda la congregación. Después miren que dice en el versículo 27: si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que le conocieren su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Ahora sí, es para todos. No solamente para los sacerdotes, no solamente para el grupo, para la congregación, no solamente para los jefes,
también para cada uno. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que todos somos llamados a buscar la santidad. Necesitamos buscar la santidad. Saben que compartíamos con los chicos de Rita Feliz de buscar la santidad. Quizás los chicos por ahí no lo entienden o se olvidan, pero de alguna forma nosotros estamos enseñando que en el mundo al pecado hay cosas que no le agradan a Dios. Quizás ellos no saben toda la Biblia. Vieron que acá dice por hierro, se pueden equivocar o pecar por hierro, sería por ignorancia. Se debe a que quizás alguno no tenía la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y cuando se daban cuenta, cuando alguien le hacía ver el pecado que hacía, pedían perdón. Y eso era por hierro, porque hay mucha diferencia en cometer un pecado por ignorancia a cometer un pecado con la convicción y sabiendo que está mal y lo cometemos. Entonces, por eso habla esta parte de aquellos pecados que muchas veces nosotros podemos llegar a hacer, no tomando en cuenta que son pecados. Después, la última parte de lo que dice que es muy bonito, bueno, que lo dice en todos lados, pero dice en el versículo 35: y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le dará el sacerdote expiación de sus pecados que habrá cometido, y que dice será perdonado. Dios no solamente le muestra al pueblo que hay pecado en ellos, le dice algo muy importante. Ustedes pueden adquirir enfermedades, sí, pero hay un remedio. Para Dios es importante, hermano, que nosotros seamos, con sus hijos, seamos personas sanas espiritualmente, buscando santidad. Entonces lo bonito de esto era que Dios ya sabía y le decía: no van a equivocar, van a haber cositas que ustedes quizás cometan, quizás por ignorancia, o quién sabe por qué, pero van a cometer equivocación. Y cuando quieran estar en mi presencia, no van a poder estar. ¿Por qué? Porque no reconocen esa equivocación. No les va a poder llegar mi bendición. ¿Cómo llegamos a la bendición? Con la santidad, o sea, ofreciendo esa ofrenda. Ellos tapaban todo, se quedaba todo en blanco, y Dios volvía a tener la relación con ellos que Dios quiere tener. Entonces, esa era quizá la condición por la que Dios decía: ahora voy a convivir con ustedes, voy a estar con ustedes, voy a estar entre ustedes, voy a cuidarlos, voy a bendecirlos. Pero Dios te va a dar beneficio siempre y cuando tengamos santidad. Y la santidad se debe renovar a diario. Ahora vamos a leer en Romanos 7, en donde Pablo toca algo así como esto. Creo que lo explica mejor que yo. Romanos 7. Romanos 7, 19. Y lo que dice Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y acá reconoce y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No sé si logran entender. Pablo está si leemos todo el capítulo, está diferenciando que nosotros en nuestra carne tenemos sentimientos que nos llevan a las cosas del mundo, al pecado quizás.
Pero ¿se han preguntado qué pecado puede ser aquel que se hace por ignorancia? ¿Alguno lo entendió eso? ¿Qué pecado se puede hacer por ignorancia? Porque hay muchas cositas que nos parecen justas. ¿Qué dice? Cuando Dios puso estas ofrendas, que lo que decían, si alguno hizo algo que yo mandé que lo hicieran en mi mandamiento. ¿De qué está hablando? De los 10 mandamientos. ¿Saben qué? Todos sabemos cuál es el primer mandamiento. ¿Ah? El primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con mente, fuerza, o sea, con todo tu cuerpo. Todo lo que tenemos tiene que amar a Dios. Hay parte de la primera cosa que nos hace equivocar, quizás de manera ignorante. Si yo les digo, hermano, me tengo que ir de este lugar, conseguir un trabajo y no voy a poder estar acá en 3 meses, y yo digo, lo justifico porque oraba por un trabajo y Dios me lo dio, voy a dejar a mi familia por 3 meses, dejo la obra, dejo todo por el trabajo. Yo podría entender que viene de parte de Dios ese trabajo. No, debemos ser conscientes que está lejano. Porque si yo realmente amo a Dios, para mí no hay nada más importante que la presencia de Dios en mi vida, y yo debo de conocer que quien provee a mí y a mi familia no es mi esfuerzo ni mi trabajo, es Dios. Pero muchas veces, hermanos, mucha gente se equivoca y piensa que ese trabajo lo debe hacer y que no está mal en hacerlo. El dejar a Dios en un lugarcito ahí, mientras lo tenga presente a Dios, pues está. Y lo empezamos a justificar. ¿Saben qué pasa después cuando no nos damos cuenta de esto? Predicamos con nuestro testimonio. Porque muchas veces pensamos que no hay nadie que nos esté observando. Pero yo estoy seguro que hay gente que nos está viendo a nosotros, a Esteban, a mí, que está más adelante, a ver cómo se están conduciendo ellos. Entonces tenemos mucho temor por pararnos acá delante. Es por eso que primero analizamos nuestra vida para poder, hermanos, darle a conocer quizás ciertas enseñanzas que hay en la Biblia y que conllevan mucho peso en tus decisiones. En todas las cosas que vayas a hacer, primero tiene que estar Dios. No te olvides nunca que Dios es lo principal en tu vida. Después viene todo lo demás. Muchas veces también justificamos nosotros ciertas cosas malas y desplazamos a Dios por nuestras prioridades, ya sean familiares, hacia un hijo, hacia un pariente. No digo que hay que dejarlo de lado, ¿no es cierto? Pero me acuerdo una vez en una meditación que escuchábamos en YouTube, que había un hombre que dice que se levantó de la congregación a los gritos, llorando, porque le habían dicho que su hijo había tenido un accidente en un auto. Dice que esta persona empezó a los gritos, empieza que ore, que esto, que el otro, y se va. Dice que en la puerta lo paró un ancianito y le dice: hermano, como su doctor, ¿qué va a hacer? No, dice, pero es mi hijo. Dice, pero ¿qué hora te está hablando? Sí, pero que mi hijo fue en un accidente, le pasó algo. Falleció. Y dijo: ¿estás seguro de que tiene la salvación? Vos le predicaste. Y él decía: sí. Entonces, ¿cuál es el motivo que te vas poniendo? De seguro ya hay doctores al lado de él. De seguro alguien llama una ambulancia. Escuchar la voz de Dios. Yo sé que quizás por ahí puede resultar bastante duro, pero muchas veces, hermanos, hay personas que priorizan la familia y de esa forma también dejan de llamar a Dios. Y si ustedes se dan cuenta, Jesús nos resumió en algo fácil, los 10 mandamientos. Solamente dijo: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo hizo bastante fácil. Entonces, Pablo acá hizo lo mismo.
muchas veces nosotros queremos en nuestra mente hacer tal cosa, hacer un bien a una persona y quizás no nos sale bien. Quizás no damos la ayuda que nosotros queremos dar. ¿Sabe por qué? Porque quizás lo hacemos con nuestro razonamiento carnal. No lo hacemos con el razonamiento espiritual basado en la palabra de Dios. Quizás nosotros no podemos dar un buen consejo porque nuestra vida no va acorde a la palabra de Dios. O porque en esa palabra que le decimos el consejo involucramos un poquito de nuestra forma de pensar, nuestra bronca, nuestro enojo. Entonces dejarlo, que no sirve, dejarlo. Y damos un consejo que quizás no acompaña a lo que Dios nos dice. Entonces, pasaba eso. Cuando nosotros damos consejo, tenemos que también tener presente, hermano, de que nuestros consejos deben estar totalmente basados en la palabra de Dios y que nuestro testimonio nos respalde. Porque es sabido, hermano, que cualquier persona no te va a jugar por tu conocimiento en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué te va a jugar? Por tu testimonio. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros y saber que quizás de alguna forma le estamos fallando a Dios, pero nuestro corazón sí quiere servir a Dios, ¿no? Como decía Pablo acá, mi mente sí quiere seguir a Dios, pero quizás muchas veces mi forma de actuar o mi forma de reaccionar a ciertas cosas no van acorde a lo que la palabra de Dios quiere para cada hijo, a los cuales entonces llama a los frutos del Espíritu, cómo manejarnos y cómo se maneja el Hijo de Dios. Después, aclarado lo de Pablo, ahora ya no hacemos el sacrificio, sino que todos sabemos de que ya hubo un sacrificio único por una vez, pero tenemos que, cada vez que llevemos la palabra a nosotros, a las personas que nos conocen, no está mal que le digamos a nosotros que nosotros no somos perfectos. Porque mucha gente, todo lo que hemos salido a predicar, estoy seguro, tenemos muchas hermanas que han salido que nos han dicho, y usted qué es lo que hace, que usted es pastor, qué es lo que, como pensando que hay cosas, personas que tienen un puesto importante, ¿no es cierto? Como que solamente no puede predicar el pastor, o si me tienen que llamar la atención, tiene que ser el pastor, el anciano, y no lo acepto de otro. Y no es así, hermano. Muchas veces los buenos consejos quizás puedan venir de personas que inclusive sean más chicas que vos, pueden venir de los niños. Hay que estar atento a cada cosa que te acontece en tu vida y quizás Dios te habla a través de ellos. El buscar la santidad consiste, hermano, en que nosotros sepamos reconocer qué nos impide el crecimiento espiritual. Yo preguntaba a los chicos si ellos sienten gozo cuando oran. Lo primero que me dijeron, no oramos. Digo, ¿y cómo vas a hacer para sentir que Dios te responde, que Dios hace algo por vos? Oramos una vez porque el padre de una chiquita tenía un accidente y estaban todos mal. Ese día empezamos la lista feliz y dijimos, vamos solamente a orar por la familia porque estaban muy asustados. Entonces simplemente oramos. Y de eso un chiquito me dice, tío, dice, están todos callados. Sí, digo, ¿sabes por qué? Porque se dan cuenta que es necesario, hay algo adentro tuyo que es necesario que pida gritos, que busquemos una solución espiritual, una paz, una tranquilidad, y eso saben cómo se consigue a través de la oración y poniendo toda la fe que tenemos en Dios que puede solucionar esas cosas. Y si creemos en esto, como dice la palabra de Dios, en Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro, todos podemos experimentar esto en la casa. No es que solamente se experimentan ahorita feliz que oramos y llegas a sentir esto. ¿Sabes qué bonito es que los sientas en tu casa cuando tenés un problema y los niñitos empezaban a entender? Este chiquito se llama Mateo, el que me hacía todas estas cosas. Yo le decía, ¿sabes qué, Mateo? Vos tenés un nombre muy importante. Son Mateo, uno de los evangelistas. Y me decía, ¿y esto por qué pasa, tío? Y le digo, ¿qué cosa? ¿El accidente? No, dice que todos nos quedamos sabiendo que hay una tristeza y nos quedamos todos callados.
porque también desde chiquito Dios a nosotros nos proveyó un espíritu que busca tener esa comunión con Dios, esas cosas buenas. Es algo espiritual, es algo sobrenatural. Pero sabes que lo maldito, que cuando vos lo vivís más continuamente, más gozo hay en tu corazón. Porque dice, ¿qué es el gozo? ¿Es alegría? Es más que eso, es algo más importante. Pero sabes cuando pasa, cuando vos tenés a Dios en tu corazón y cuando Dios vive en tu vida, en tu diario vivir. Yo me miraba al espejo. Después me dice, tío, ¿sabes qué? Yo ahora tengo a Dios en mi corazón. Y compartíamos con las hermanas, qué bonito que lo que estamos haciendo para aquellos chicos que tienen quizás vida destruida, sus padres no están, muchos problemas, y que de a poquito se van entendiendo y van sabiendo acerca de la palabra de Dios. Quizás no sepan mucho de la palabra, pero ahora ellos saben que Jesús es algo verdadero y que Dios existe y que tiene poder para darte calma, para tranquilizarte. Yo le dije, esto que sentimos ahora cuando oramos, esa paz, esa tranquilidad, es parte de la obra de Dios en nosotros. Y se puso contento. Y creo que se lo contó a los padres, porque yo me comentaba que había hablado con los padres. Entonces, hermanos, Dios nos llama a que sigamos creciendo, a reconocer ciertos errores que podamos tener nosotros y saber que con nuestros errores, nuestros quizás pecados por ignorancia, podemos perjudicar a otros. Esta semana justamente estaba viendo una, no sé si es verdad o mentira, pero lo rescaté. Había una escena en donde una mamá ya era bastante viejita y esta señora de su juventud había sido como una especie de guerrera, así. Entonces, crió a su hija de esa forma, de una manera severa, de una manera dura, y las hijas salieron con ese pensamiento, de ser guerreras también, y lo hicieron. Y tenían reconocimiento de parte de toda la gente. Es hija de tal persona, sí, ya se da cuenta porque es valiente, fuerte. Pero ¿saben qué? Dice que esas chicas apenas tuvieron mayoría de edad, se fueron del lado de la madre. Y la madre no las veía, las había dejado de ver. Ya avanzado el tiempo, la madre ya era viejita, sabía que le quedaban pocos días de vida y la llama. Además, una circunstancia junto a la madre con las hijas, inclusive a una nieta. Vino todo el tiempo que había pasado y ella siempre era su hija. Ya era una nieta adolescente. Y ella veía que gente la criaba de la misma forma que la crió ella a su hija. Cualquiera diría, hice el trabajo bien porque mi hija va a hacer las cosas como yo las hice. ¿Saben qué se dio cuenta esta señora grande? Que le estaba perjudicando. Dice que llamó a sus hijas y les dice, les quiero pedir perdón porque yo sé que no fui la mejor madre, no las traté como trataban a los demás niños, yo los traté, les puse quizá una exigencia bastante grande y cosa que a otros chicos no se les puso. Entonces dice, yo los pido ahora que me amen, simplemente les quiero pedir perdón y que no me odien. Porque había puesto ella una carga importante sobre sus hijas y se había olvidado de entregar ese afecto maternal a sus hijas. Solamente le exigía. Cuando ella se dio cuenta, al ver que su nieta le estaba dando el mismo trato que ella les daba, se dio cuenta que le dolía a ella. ¿Saben qué? Nosotros muchas veces vemos o realizamos pensamientos nuestros que a nuestra mente serían los mejores, pero quizás no nos damos cuenta que de esa forma estamos dañando a Dios, dándole un segundo, tercer, cuarto lugar, no dándole el respeto que Él se merece o lo que Él quiere de nosotros. Por eso me llamó mucho la atención esta historia, que la madre se había olvidado de ser esa mamá que las niñitas querían. Se le puede dar una forma de enseñanza, pero nunca olvidarse de lo que un niño quiere de una mamá
o lo que un niño quiere de un papá. Entonces entendí, hay cosas que también Dios quiere de nosotros, y muchas veces nosotros, porque o estamos trabajando o tenemos tal cosa, le restamos la importancia a Dios y lo que Él espera de nosotros. Y en ese momento, cuando nos damos cuenta, es el momento de la ofrenda, esa ofrenda de perdón. ¿Saben cuál es la ofrenda de perdón? Ir en oración y pedirle perdón a Dios, porque ya está pagada esa ofrenda. Ya la pagó Jesús en la cruz, y simplemente es acercarnos y pedir disculpas a Dios porque cometimos un error. Suponíamos o sabíamos que Dios quiere el primer lugar siempre, y quizás nosotros lo sacamos de ese primer lugar. Y Dios es tan bueno que no se enoja, porque Él podría castigarnos, podría hacernos pasar momentos terribles, pero es tan bueno que dice, bueno, dale, te perdono, y lo ponemos en el mismo lugar. Esa es la hermosura que tenemos con Dios, hermano. Esa misma relación que tenía Dios con su pueblo, que ya sabía que se iban a equivocar. Va a haber una ofrenda de perdón, yo lo voy a perdonar. No está todo, no me quiero enojar con ustedes, pero si quieren que yo esté con ustedes derramando bendiciones, busquen santidad, así disfruto de su presencia. Yo quiero eso, diciendo. Y si no, si después se equivocan, bueno, tenemos una ofrenda del perdón, porque yo sé que muchas veces lo hacemos sin querer, no lo hacemos como diciendo, no me importa las cosas de Dios, me importa más mi necesidad. Si no lo hacemos con ese pensamiento, pero quizás la situación nos lleva a hacer cosas en las cuales quitamos a Dios del primer lugar, y Dios quiere estar ahí. Así que, hermanos, esto era lo bonito de Levítico 4, que muchos, quizás, al menos yo tampoco lo había leído y visto de esta forma. Pero Dios, cuando empezó a convivir con su pueblo, empezó a establecer esa forma de llevar una vida cristiana, una vida que le agrada a Dios, sin pecados, reconocer nuestros errores y pedir perdón por ellos, así tener con Dios una relación fluida, así. Vieron como dice el versículo, bueno, dicen que busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando estamos en santidad, hermano, podemos disfrutar de bendiciones que muchas otras personas no disfrutan y que otras personas padecen. Nosotros, buscando la santidad, tenemos a Dios y Dios responde oraciones. Ahora vi al hermano Andrés, lo abracé cuando llegué y le dije, mira vos, ¿cuánto tiempo pasó que no te veíamos, Andrés? Orábamos por vos, de hermano agradecido, porque tú pasó una prueba bastante grande, hermano. Es bueno que lo saludásemos, que le preguntemos cómo estaba. Ahora, si lo llegamos a ver de vuelta, pregúntenle, hermano, tengamos comunión entre todos. No hagamos grupito de uno, de dos, solamente los amiguitos, los jóvenes, los chiquitos, los parientes. Ahora somos toda una familia y intentemos alentarnos entre todos nosotros, que seamos de bendición para los otros. Ahora que quizás, como decía aquel, ya uno sabe su don, pongámoslo en práctica. No nos quedemos quietos, porque lamentablemente de esa forma el enemigo aprovecha, como decía Pablo, nuestra carne aprovecha esa ley de ir por lo que nos parece justo y confundirnos. Busquemos, hermanos, siempre que sea de bendición en lo espiritual para todos nosotros. Nada más, hermanos, que Dios les bendiga.